gracias por venir. A todos que estamos en este acto de el MAE se mueve. Mi compañero Manuel López, concejal de Cultura, también diputado provincial de Cultura, no puede venir, así que me ha pedido a mí que venga. Yo encantado, que cuando me toca acudir a los actos, cuando uno va por obligación, parece que eso, que es un rollo, pero cuando además nos gusta la cultura, y ya sabéis que a mí también me encanta, y personas que me conocen, ¿no? de otros ámbitos, pues dice, disfruta uno muchísimo y qué bien de tener esta oportunidad de estar aquí esta tarde. Es una actividad del Museo Andaluz de la Educación, ese museo que tenemos que estar orgullosísimos en nuestro pueblo, porque es referencia, se llama Andaluz, porque es el único que tenemos en Andalucía, el más grande. Creo que tenemos dos en España de este nivel y uno de ellos lo tenemos aquí, en Málaga. Hace poco se ha cumplido el 5º aniversario, miles de usuarios, que si tenemos en cuenta el año de la pandemia, ese terrible 2020, pues no ha sido un éxito en todo este tiempo que hemos estado haciendo actividades. Como bien sabe aquí el amigo Mañas que está, bueno, son actividades que se hacen como esa de la ciencia al fresquito, que se hace con los niños en verano, o la exposición reciente que hemos tenido de la Málaga Industrial en el Centro Cultural Vicente Alexandre, en fin, tantas visitas que se hacen, de gestiones, de tantas cosas que tú dices, es un museo que sí que se mueve, ya ve que se mueve, ya ve que está vivo y lo que le queda. El 5º aniversario, como digo, hace poco, tenemos que estar de enhorabuena. Y hoy en esta actividad que tenemos también aquí en la biblioteca, pues tenemos a dos personas que, bueno, a Cristina Consuegra ya la conocemos de anteriores eventos. Me voy a poner un ladito, me voy a marear de la cámara, bueno, voy a venir a este lado porque me gusta más veros desde aquí. Y a, bueno, a la persona que hemos venido a escuchar. Servidor. Él no sabe que además, bueno, Vicente Garrido Genovés, ¿no? Que es Garrido, como tanto Garrido que tenemos en la literatura. Montón. Aquí tenemos una cosa, siempre tenemos una historia con los Garridos, siempre hemos tenido una vinculación muy especial, una familia que ha tenido mucha importancia en el municipio. Bueno, una anécdota. Y quizás lo más singular, o por qué venimos a escucharlo, pues ha escrito más de 30 libros. Le escuchaba una entrevista que le preguntaban cuántos y dicen, pues no lo sé exactamente. Y eso es muy bonito, eso dice mucho de él, porque cuando un autor escribe libros y si lleva la cuenta, parece que está presumiendo, ¿no? He escrito esto, he escrito lo otro, he escrito no sé qué. Hay casos algunos, hay algunos casos que van presumiendo mucho y lo importante es que los demás reconozcamos esa valía y por eso yo creo que estáis ustedes aquí para escucharlo. Cristina Consuegra la entrevistará, seguro que le saca esa información que queremos escuchar. Y tan solo terminar, pues comentando, bueno, algo de su brevísimo currículum. No solo ha escrito ensayos, también ha escrito novelas negras, como no, de crímenes y demás. Ha colaborado con la policía, como criminólogo, es decir, es doctor, es catedrático en la Universidad de Valencia. Y hoy nos presenta una novela que también la tienen allí a la venta para que la podamos, bueno, otro estudio, mejor dicho, no una novela, para que nos podamos llevar, que habla de los psicópatas escondidos, podríamos decir, ¿no? De los psicópatas... Camuflados, más bien camuflados, más que escondidos, ¿no? camuflados. Decía en otro sitio que te escuché, los psicópatas camaleónicos, ¿no? Esos que están por ahí. De luego da miedo cuando uno, seguro que empiecen a hablar. Yo pensaba antes de venir en esos psicópatas que llevan un uniforme, llevan un arma y que en este país o en Europa o en toda nuestra humanidad han provocado tanta y tanta desgracia, ¿no? Esos psicópatas que se ponen un uniforme y ya la hemos liado alto. Cuando ya le damos un arma y ya tienen una autoridad, creo que pueden ser los peores. No sé si Cristina le puede sacar también ese tema o no, que seguro que ella tiene mejores preguntas. Y como digo, hemos venido a escucharlo a él, así que un fuerte aplauso para los dos. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de la 7ª edición del ciclo El MAE se mueve, que es el ciclo de pensamiento contemporáneo que se organiza desde el Museo Andaluz de la Educación de esta localidad. Además, destacaba el concejal, y así hago un guiño, me adelanto un día, ya que mañana celebramos un día grande en Andalucía, el Día de la Bandera, el Día de la Autonomía, pues razón de más para destacar ese adjetivo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento, a los compañeros del Museo Andaluz de la Educación. Como sabéis, cada edición del MAE se mueve lleva un lema sobre el cual gira el programa o los nombres propios que van pasando por este escenario de la Biblioteca Pública Antonio Garrido Moraga. Aprovecho también para dar las gracias a las compañeras, a Rosa y a Rocío y a Isa, que está también abajo,
Este año hemos elegido los límites de la ficción. En la temporada primaveral pasaron por aquí Remedios Zafra, Alicia Asín y Margot Roth, tres expertas en tres ámbitos muy diferentes para pensar sobre los límites de la ficción en nuestra sociedad. Hace unos días pasó por aquí la científica Victoria de Andrés para hablar con nosotros y con nosotras sobre el sexo injusto, el ensayo que acaba de publicar a través de Tusquets, porque el sexo contado desde el punto de vista androcéntrico tiene mucho de ficción y demasiados límites. Y cuando desde Ariel me comunican que Vicente Garrido Genovés va a sacar El psicópata integrado, que es un nuevo ensayo, y te lanzas a la lectura rigurosa, audaz y profundamente interesante, sobre todo cuando la vinculas con lo que nos está pasando, que es lo que señalaba el concejal. Y efectivamente, ¿no? Nosotros veníamos hablando en el taxi sobre Donald Trump, que es un personaje al que le dedica muchísimo espacio en el ensayo, y me temo que le vamos a tener que conceder demasiado espacio en nuestra vida macropolítica y macroeconómica. Pero como llegaremos a Donald Trump, y por no adelantar las desgracias, pues para seguir presentando correctamente a Vicente Garrido, en este ensayo él, además de explicar de manera muy detallada, muy rigurosa y muy audaz, insisto, el comportamiento de los psicópatas integrados en el ámbito familiar, en el ámbito de las empresas y en el ámbito público, en el ámbito de la política. Además, que posiblemente yo creo que es la parte más interesante, al final de este ensayo, él ofrece una serie de claves a través de las cuales las personas que hayan tenido contacto por circunstancias con psicópatas integrados, cómo deshacerse de esa culpa y cómo superar esas huellas que dejan las relaciones, ¿no? el relacionarte con ellos. Decir que cerraremos, estaba yo pensando en la fecha, el 12 de diciembre cerraremos ya la temporada de esta 7ª edición con Marta Sanz y hablaremos con ella en torno a ese ensayo híbrido, ¿no? Entre la narrativa y el pensamiento, que es los íntimos. Y ya con esto sí os pido un aplauso de bienvenida a Laurín, a Vicente Garrido, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Antes que nada, agradecerte a ti tu gentileza al haber leído el libro. Sé que lo has leído con mucho interés y lo has reseñado. Perdón. Y, por supuesto, a los responsables del Museo de Educación Andaluz, la biblioteca y, en fin, todos los que habéis tenido la amabilidad de invitarme. Estoy muy contento. O sea, vamos a ver si podemos decir cosas interesantes, ¿no? Seguro. Bueno, yo quiero comenzar la conversación con algo que además ya te pregunté en otra entrevista, pero porque a mí me parece muy interesante situar ese punto de partida, sobre todo porque en este presente en el que estamos decidiendo que parte de la información que recibimos a diario y que afecta además a las personas que somos y a cómo decidimos comportarnos unos con otras con unos, ¿no? Es fijar muy bien el concepto o la definición de psicopatía, porque hoy en día rápidamente todo se convierte en algo tóxico, ¿no? Sí, Es que es una persona sí. tóxica, nadie sabe exactamente qué quiere decir una persona tóxica, pero nadie sabe, por ejemplo, distinguir una relación tóxica de un narcisista, de un psicópata. Así que la primera pregunta obligada es en esta hoja de ruta, ¿no? ¿Qué es un psicópata? Por supuesto, es verdad, algunos términos mueren de éxito, ¿no? De pronto entran, ¿verdad?, en la corriente de lo que es el diálogo cultural y todo el mundo lo utiliza. Pasó con el término tóxico, personas tóxicas, jefes tóxicos, parejas tóxicas. Luego le pasó lo del narcisista, todo el mundo es narcisista, es un narcisista. Pero en cierto sentido, en la historia de la... He pisado algo. Ah, es esto de aquí. En cierto sentido, en la historia de la cultura ha ocurrido lo mismo. En el ámbito, por ejemplo, de la medicina, si recordamos los orígenes de la psiquiatría, del psicoanálisis, pues son palabras que entran en la cultura, ¿no? El inconsciente, el subconsciente, el superyo, ¿no? Cuando decimos que tiene un superyo muy rígido, ¿no? Es una persona pues, que está sometida de manera muy rígida a las normas, ¿no? y a las leyes.
Entonces, probablemente no podremos evitar el uso, porque una vez que entra en el discurso cultural las palabras se hacen muy ambiguas y muy elásticas, pero si atendemos al concepto riguroso de psicopatía, el psicópata no tiene por qué ser un criminal. Esta es la primera idea fundamental que hay que destacar, porque a través de los relatos culturales pues conocemos grandes psicópatas, nos han amenizado en series, en programas de televisión, en las novelas, ¿verdad? Después me acaban de chivar que hay un psicópata en la novela del concejal. Este es el psicópata que la cultura ha entendido como figura dominante. Una persona que es un criminal y desde luego las figuras que todos vosotros tenéis en la cabeza, ¿no? En la tele Dexter, que es alguien muy divertido, yo me he divertido mucho en la serie, Aníbal Lecter, y otros psicópatas que han ido apareciendo a lo largo de la historia de la cultura. Si habéis visto El Cabo del Terror, una película de Scorsese, pues ahí tenéis a un psicópata, ¿no? Ha habido muchos psicópatas en el cine, pero lo interesante del concepto de psicópata integrado es que destaca el hecho de que en realidad el psicópata no tiene por qué ser un criminal. En la definición del psicópata, en la definición rigurosa, científica, no tiene por qué ser un criminal. Porque lo que le caracteriza son tres conjuntos, digamos, de síntomas o de rasgos, muy sintéticamente. Por una parte, es una persona, cuando estamos hablando del psicópata pleno, es una persona narcisista. Tiene un gran sentido de autovalía, se cree superior a los demás. Digo en un sentido pleno porque hay personas que tienen menos intensidad en lo que podríamos denominar el espectro de la psicopatía, no se encuentra en el punto extremo, sino que están en unas, digamos, presentan rasgos, pero no llegan a tener toda la virulencia o toda la sintomatología del psicópata. El psicópata pleno es un sujeto que es narcisista, tiene un gran sentido de sí mismo y además es hábil a la hora de manipular y mentir. En segundo lugar, es alguien que tiene una desconexión básica con el ser humano. No se ha producido una integración de lo que es la afectividad, aquello que nos vincula con los otros, las emociones morales. A esto le llamamos emociones morales, la compasión, el sentido de la lealtad, la justicia, la responsabilidad, la piedad. Todo eso son cualidades morales que permiten ir tejiendo la convivencia de las personas con las familias, con los amigos, con los barrios, con los pueblos, con los países. Sin afectos reales, nuestra vida sería impensable. El psicópata, por diferentes razones, no ha hecho esa conexión afectiva. Y es una persona entonces que vive encerrado en su mundo, en su idea de lo que aquello que es importante para él, es importante por razones puramente egocéntricas. Resumiendo, porque le da control y poder allí donde está, en su familia, en la empresa, donde esté. Fijaros que este punto es muy importante, porque eso significa que el psicópata, al no establecer ese vínculo significativo, no tiene normas morales que le vinculen, no tiene principios morales que le sometan, que es algo muy importante en la vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hacemos cosas porque tememos el sentimiento de culpabilidad? No puedo vivir con esto. No haces esto porque ¿cómo luego vas a vivir con esto? El psicópata no tiene conciencia. Y por eso, y es el tercer rasgo importante, por eso puede actuar de manera explotadora, abusiva con los demás, porque no se siente concernido con los efectos de su acto. ¿Comprendéis? Eso es la psicopatía. Entonces, Cristina, un narcisista es alguien que se quiere mucho, pero no es un psicópata, si estamos hablando del narcisista. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente los confunde porque tampoco es su obligación ir diferenciando. Pero desde luego yo lo he dicho en varios lugares, yo prefiero un narcisista antes que un psicópata. Si tengo que elegir, déjame con el narcisista. El narcisista es menos violento. El narcisista puede establecer conexiones con personas. Pero lo que realmente hace temible al psicópata es que él no se siente concernido por ninguna regla ni humana y divina y no te ve como una persona en el sentido
he ahí alguien con dignidad, he ahí alguien con intereses, pensamientos y sentimientos comunes con los míos, con los que yo me puedo identificar. No, él te ve como un elemento, un medio para conseguir un fin. Entonces, la psicopatía es un modo de ser y define a alguien con estos rasgos. Luego la gente habla de narcisista, de tóxicos, pero bueno, dentro de lo que es el debate de la cultura popular muchas veces se utilizan los términos de una manera muy imprecisa. En esos rasgos típicos, ¿no?, de la psicopatía, te estaba escuchando, interesa especialmente esa cosa que tienen de deshumanizar, ¿no? Es un proceso absoluto de deshumanización del otro. Y esos mecanismos de control que ejercen sobre los otros también a través del abuso, del ejercicio de la violencia, de mecanismos de control, ¿no? En este tiempo, esta sociedad actual, este tiempo actual en el que las narrativas del yo se imponen, ¿no? Y además, bueno, el tecnocapitalismo, porque ya no podemos hablar ni de capitalismo 2.0 ni neoliberalismo, es decir, estamos ya en la era del tecnocapitalismo, que lo que ha hecho es además dinamitar las identidades, todas las teorías de las identidades, porque ha visto que es donde también se puede sacar dinero cuando el propio ser humano se explota a sí mismo, ¿no?, a través de esas aplicaciones, pero eso sería para otra charla. Pero en este tiempo en el que las narrativas del yo se nos imponen continuamente, en el que la gente no tiene tiempo para pensarse adecuadamente, ¿no? Y en el que, sobre todo, que posiblemente sea la parte más preocupante cuando lo pensamos desde el punto de vista, ahora hablaremos de tantos porcientos y de las personas que conviven con nosotros y son psicópatas integrados, la ausencia de dimensión moral en la sociedad. De repente hablar de un suelo, de un sustrato moral para que la vida sea vida, para que la sociedad sea algo humana y en el que todos tengamos un modelo de convivencia social que produzca bienestar. De repente eso se ha convertido en algo escandaloso, porque hablar de moral es como algo arcaico, ¿no? Entonces, cuando observas este paisaje y lo vinculas a los rasgos típicos de un psicópata o de un psicópata integrado, realmente la cosa comienza a ser bastante inquietante. Sí, a ver, yo creo que digamos, la modernidad, ¿no?, entendido como pues, la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde parece que la guerra se va a quedar atrás, aunque nunca ha dejado de haber guerras, ¿no? Pero bueno, se extiende la idea de que vamos a vivir en una sociedad que está caracterizada por la autonomía, la libertad de las constricciones, de las normas, y por el uso de la tecnología que nos permite una gran vida confortable. Pero claro, esto tiene el problema de que en realidad el ser humano, desde el origen de los tiempos, el género Homo tiene 2 millones de años, y lo que es la especie de la nuestra, el Homo sapiens, tiene aproximadamente unos 300.000. Yo creo que se ha cometido el error de no recordar que el ser humano necesita de establecer lazos fuertes y sólidos para tener una vida desde el punto de vista emocional y psicológica significativa, ¿no? La idea que Cristina antes ha comentado el último capítulo, y donde explico mucho la importancia de una vida con sentido, una vida con propósitos, una vida que vale la pena vivirse, ¿no? Y el ser humano está, entre comillas, obligado a vivir una vida con sentido, con propósito, con significado, o a pagarlo en términos de depresión, en términos de enfermedades físicas, en términos de comportamiento violento, autodestructivo, consumo de drogas, consumo de alcohol, etc. Yo creo que a través de este neoliberalismo, etc., creo que la propia evolución del mercado llegó a la conclusión de que el ser humano podía ser feliz simplemente consumiendo y teniendo, entre comillas, más opciones a la hora de utilizar su tiempo libre, que en la práctica luego al final te das cuenta que eres esclavo de un montón de cosas, ¿no?
Al mismo tiempo que se ha producido esto, se ha producido una quiebra de los núcleos. Estoy hablando desde finales del siglo, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Se ha producido, como sabéis, una enorme emigración a las grandes ciudades, se ha producido un despoblamiento muy grande, no solo en España, en todo el mundo. Y, en definitiva, el ser humano está muy, muy desarraigado, mucho más de lo que estaba hace 30, 40 años. Y cuando el ser humano pierde el sentido de la comunidad, pierde el sentido de yo formar parte de algo con lo que todos los días me nutro emocionalmente, con algo que me satisface, con algo en el que puedo depositar mi confianza. Cuando tienes un sistema de relaciones que es tu base y tu apoyo, ahí realmente puedes florecer, puedes desarrollar lo mejor que tienes en ti. Claro, toda la evolución que hemos visto hasta ahora, por desgracia, sobre todo en estos últimos años, nos indica que, de alguna manera, el ser humano cada vez está más solo. Hay una epidemia de soledad, hay una epidemia de aislamiento. No hace falta estar al día de todas las noticias para darse cuenta que, por ejemplo, el año pasado, vosotros sabéis que batimos nuestro récord de suicidio. Por vez primera, el año pasado, cruzamos los 4.000. Los 4.000 suicidios. Nunca habíamos pasado la frontera de los 4.000, que es un montón de gente, ¿eh? Son más de 10 al día. Lo digo porque está muy bien, ¿no? Alarmarnos del número, pues, de gente que muere asesinada y todo eso, pero son cifras que palidecen si tú lo comparas con el homicidio. La depresión, la gente cada vez vive más sola, más aislada. Y cuando el tejido social se hace quebradizo, significa que las personas tienen menos fortaleza espiritual y moral para enfrentarse a la vida. Y ese es el caldo de cultivo del psicópata. El psicópata que vive de la mentira y de la apariencia, lo último que desea es gente que se sienta detrás de un proyecto, que se sienta concernida con unas normas, con unos valores, y porque él vive de dividir a los demás, él vive de buscar acólitos que le orienten a conseguir aquello que él pretende, ¿no? Entonces, yo creo que un mal, efectivamente, de la cultura actual, contemporánea, 2.0, o como tecnocapitalista, como antes le he llamado Cristina, esta es una época muy buena para los psicópatas, porque además ni en sus sueños podrían imaginar todo lo que les ha dado el mundo de Internet. Bueno, yo creo que este es el regalo que esperaban al levantarse, que lo hubiera dejado Papá Noel en la chimenea. O sea, el mundo de Internet, yo sé que no podemos vivir sin él, ni yo ni Cristina, que vamos todo el día. Hoy me he pasado todo el día en el hotel, en el ordenador, y ella, pues su trabajo está continuamente, ¿no? O sea, está claro, yo no soy anti-Internet para nada, pero está claro que es un invento que le ha cargado el diablo para los psicópatas. Todo lo de las redes sociales, ¡fua! Los foros, todo eso es extraordinario para los psicópatas. Fijaros, ¿me dejas hablar del caso de Pelicot? El caso de Gisèle Pelicot es un caso paradigmático. ¿Habéis oído hablar de este caso? Que es ¿no? ¿Sabéis? Esta mujer que durante varios años, no recuerdo, 10 años creo, fue violada sistemáticamente por invitados de su marido, tal cual, ¿eh? Suena así: oiga, ¿quiere usted venir a violar a mi mujer? Bueno, yo desde luego no conozco un caso igual en la historia del crimen. Y mirad que estudio mucho el crimen y su historia. Yo no conozco un caso parecido. Igual hay más tremendos, pero... Por ejemplo, este caso, que es un caso en el que un psicópata llama a otro psicópata, no digo que todos los que fueran, pero la policía determinó 70. Él dijo que igual llegaron a 100, pero solo al final se sentaron en el banquillo 51, porque no se pudieron tener las pruebas necesarias para meter a los 70 ahí. Probablemente no todos eran psicópatas, pero sí que eran gente... el psicópata no tiene la exclusiva de la maldad. Uno puede ser malvado por muchas razones, por avaricioso, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que gente con afinidades psicopáticas o gente malvada, sin escrúpulos, la cuestión es que, ¿cómo los concitó? Los concitó a través de Internet. Entró en un foro que luego se cerró, donde se juntaba esa gente, digamos, con gustos, vamos a llamarle, especiales. Y ahí dijo: a ver, yo tengo a mi mujer ahí, quien quiera que venga y que la viole.
Eso antes de las redes sociales, Cristina, hubiera sido imposible. ¿Dónde hubieras tú ido a buscar 100 violadores? ¿Que ibas por la calle? Oiga, usted, no hubieras podido hacerlo. Entonces, las redes sociales, en general, son un elemento de multiplicación de gente con tendencias y con mensajes psicopáticos. Esto no os cabe ninguna duda, ¿no? En mi libro también pongo algunos ejemplos de esto. Eso lo he comentado alguna vez, es un parque temático para un psicópata. Porque claro, unos a otros se llaman, ellos se reconocen. Cuando alguien es capaz de, en las redes sociales, plantear un determinado escenario, tú te das cuenta que están hablando tu idioma. Tú te reconoces, este es mi idioma, este es el lenguaje que yo entiendo. Ahora que has citado el caso de, que es verdad que ha conmovido, ¿no? O sea, ha conmocionado, mejor dicho, a la sociedad francesa hasta tal punto que se está... Está revisando la ley, sí. Sí, la sí, ley ahora. efectivamente, ¿no? Que de hecho el otro día, no sé en qué periódico nacional, un editorial señalaba que esto iba a suponer el cambio de un estado de ánimo en la sociedad francesa, ¿no? Porque realmente es para, efectivamente, repasar el andamiaje, ¿no? Ya que citabas un número, que es verdad que se hablaba al principio de casi 200 hombres que habían pasado por la casa de este señor para violar a su mujer que estaba dormida, que tampoco se sabe también el caso de la hija, que también se Sí, la hija está con el miedo en el cuerpo. La hija cree que ella que también fue víctima. Que también sí. ha sido abusada y violada por otros hombres. El tanto por ciento, es decir, cuando haces un primer plano en una sociedad tan pequeña como es la de esa localidad y ves el número de hombres que acudían y que, ¿no? Que se tenía que saber algo entre ellos, tenían que reconocerse, ¿no? Como has dicho, y saber cuando alejamos la cámara qué número de psicópatas integrados. Eso es algo a lo que dedicas también mucho tiempo en este ensayo, es decir, sí. de cifras reales de los psicópatas integrados en nuestra sociedad y en su modelo de convivencia. Vale. Vamos a ver, la psicopatía es un espectro. Un espectro significa que existe en toda su dimensión. En la parte baja del espectro estamos la mayor parte de la gente, porque todos en algún momento pues, hemos sentido una envidia, todos en algunos momentos hemos sido crueles o no hemos sido empáticos o hemos hecho caso omiso de nuestra conciencia, pero eso no nos hace psicópatas, eso nos hace humanos, porque el ser humano no es precisamente una perfección. No sé si tenéis una idea diferente a la mía, pero bueno, creo que tenemos bastante defectos, ¿no? Entonces, digamos que en la parte baja del espectro está la inmensa mayoría de la gente. Luego hay un porcentaje que es difícil medir, que probablemente podría estar en la parte media del espectro. Es decir, que tienen algunos rasgos, pero no llegan a tener la condición, no les podríamos denominar psicópatas. Y luego en la parte alta del espectro tendríamos aproximadamente un 5%, que sería gente que tendría una gran parte de esos rasgos, aunque quizá no en toda su plena intensidad. Y luego habría un 1% que yo, bromeando, porque a mí me gusta un poco bromear para quitarle hierro a esto, le llamo los psicópatas premium, ¿no? Es decir, que es el 1% que recibe, digamos, la estrellita de usted se lo ha ganado, ¿no? En general, hay un 1%, digamos, de núcleo duro, un 5% en la parte alta del espectro. Claro, eso es un porcentaje elevado, porque si en España tenemos, ¿cuántos millones? ¿Somos 46? 46, 47, pues, a ver, un 5%, eso da como 2 millones, ¿no? Me parece, 2 millones y algo, ¿no? Y lo que es peor es que en la parte alta, donde se encuentra el mundo de la empresa, el mundo de la política, la investigación dice que el porcentaje sube mucho y se sitúa entre un 10 a un 15%. Claro, esto es un poco... Claro, cogemos el Congreso de los Diputados y ahí te toca. Pero pasa lo mismo en todos los lugares del mundo, ¿eh? En todos los lugares del mundo. Es decir, son porcentajes, supongo que habrá variaciones culturales, ¿no? Porque de hecho se sabe que hay países menos psicopáticos, países más psicopáticos.
sobre todo por el desarrollo del país. Por ejemplo, os llamará la atención saber que por determinados indicadores, aunque es difícil encontrar pruebas contundentes, pero yo estoy de acuerdo, probablemente los países menos psicopáticos son los países escandinavos. Un poco podemos seguir una regla determinada. Aquellos países que han tenido que trabajar en interdependencia fuerte e intensa para conseguir lo que tienen, son países que inhiben la moral del psicópata. Y esos países, por condiciones geográficas, el clima, no hace falta que os diga el clima que hace ahí, son países que han sabido desde el principio que o trabajan todos juntos a una o te mueres. Te mueres literalmente de hambre o de frío. Entonces, no es extraño que esos países también tengan indicadores de felicidad, siempre salen en el punto alto, aunque luego los españoles decimos que, pues yo he estado ahí varias veces, yo digo, sí, aquí se vivirá muy feliz, pero yo me quiero ir a Laurí de la Torre, a Málaga o a Valencia, ¿no? Pero bueno, bromas al margen, porque aquí hay componentes un poco culturales, ¿no? Pero en términos de calidad de vida está claro que los países escandinavos, en cierto sentido, han conseguido el sueño de la democracia, ¿no? La democracia social, donde todos pagamos mucho, pero todos recibimos mucho. Por el contrario, los países más individualistas, más fieros, más competitivos son los que tienen los mayores psicópatas. Estados Unidos, Rusia. Países que llevan una historia muy diferente, pero por diferentes razones son países donde el Estado en muchos sentidos está ausente. En Estados Unidos ya sabes que uno de los grandes temas de campaña ha sido si la gente debería tener o no protección para todos de salud mental o de sanidad. Por eso, como veis tantas veces en las películas, cuando alguien recibe un trabajo, una oferta le dice, y le damos seguro, le ponemos un buen seguro, y dice, ah, sí, el seguro es muy importante, y tan importante como que si no te mueres, ¿no? Rusia ha sido por otras razones, probablemente Rusia es un país donde realmente es que nunca han conocido la democracia, ¿no? Desde Iván el Terrible, y ya imaginad el apodo que tiene, desde Iván el Terrible. Hasta la actualidad es un país que la verdad es que ha tenido mala suerte, ¿no? Ha vivido siempre bajo señores feudales, tiranos, luego los zares, que os voy a contar, ¿no? 300 años de dinastía de los zares, y ahora lo que le ha tocado Putin, ¿no? Por eso te digo que hay razones culturales muy importantes, ¿no? Entonces, los países solidarios son los países donde hay menos psicopatía. No podemos tener la seguridad porque tampoco podemos medir, ¿no? La psicopatía no es algo que se pueda medir tan fácilmente, pero lo sabemos por los psicópatas que están encarcelados, porque estos están identificados. En Estados Unidos, un 25% de los encarcelados son psicópatas, porque se ha estudiado. En los países nórdicos, un 2%. En España no se ha hecho el estudio, pero yo desde luego menos que un 25%, ¿no? En términos de la gente que está en la cárcel. Vamos a ir ya hablando sobre cada uno de los ámbitos en los que el psicópata integrado despliega todo su encanto, ¿no? Por seguir aquello del sentido del humor. Entre comillas. Por eso. Vamos a empezar por el ámbito personal, el ámbito privado, el ámbito afectivo, ¿no? El de la familia, o no necesariamente solamente el seno familiar, ¿no? Sí, no, en las relaciones afectivas. En las relaciones ¿no? afectivas, que es donde posiblemente el daño sea más hondo y más complejo sea de salir adelante, ¿no? En este capítulo en el que vas detallando pues, esa experiencia del dolor al que someten, ¿no? Las víctimas, cómo detectan los puntos débiles, ¿no? La vulnerabilidad del otro, cómo eso es una fuente de alimentación, ¿no? Y de estudio y de análisis para seguir ejerciendo ese mal sobre las personas que tienen enfrente, con las que conviven en ocasiones. Pero a mí hay una parte muy interesante que es donde además haces el contrapunto de conceder luz, ¿no? o de conceder esa cosa que al final haces de enfatizar que de aquí se puede salir y se puede detectar, ¿no? A los psicópatas integrados, que es cuando hablas del tema de la intuición, ¿no? Hablas de una voz que siempre está ahí y que en cierto modo siempre alerta de que ese equilibrio que debe producirse entre dos personas
pues no se logra, ¿no? Y el tema de los hijos, también voy a aprovechar así para adelantarte otra, es el tema de los jóvenes, o sea, cómo podemos en el ámbito familiar prevenirlos ante la presencia y el avance, según el caldo de cultivo que hemos mencionado antes, de estos psicópatas. Muy bien. Pues sí, me está pasando con este libro, Cristina, algo muy llamativo, ¿no? Mucha gente me dice, mira, lo he leído y lo he regalado, se lo he regalado a mis hijos. ¿No? Me llama la atención, mucha gente lo ha leído, aparte de que me han dicho que se lee muy bien, muchas gracias, que es, digamos, divertido de leer. O sea, no es un libro pesado, no hace falta... Es ameno, divertido. Es verdad, no he elegido bien. Es verdad, no he elegido bien el calificativo, es ameno, no divertido. Bueno, pues eso, mucha gente me comenta, mira, lo he regalado pues a una amiga que conozco, o se lo he regalado a mi hermano. Es muy interesante, ¿no? Porque, claro, de una manera muy informal, la gente se da cuenta cuando lee el libro de hasta qué punto el psicópata integrado, o lo que ellos piensan que tiene característica de ser un psicópata, está afectando sus vidas, ¿no? Por ejemplo, hice una entrevista el otro día con una periodista de una radio, no lo voy a decir porque es una cosa privada, que me dijo, mira, he regalado 10 libros. yo digo, oye, cuando vaya deja que te dé un beso, porque vamos, muchas gracias. ¿No? Pero ella me dijo, es que lo he regalado a 10 personas, que sabía que lo van a necesitar. Bueno, entonces, la cuestión es que lo que dice Cristina es muy importante, ¿no? Uno de mis grandes objetivos del libro es explicar a las personas que no son víctimas o no tienen por qué ser víctimas de los psicópatas. Es decir, los psicópatas, olvidaros una vez más de lo que habéis visto en la tele, en las películas. Los psicópatas no son supermentes privilegiados, no son supervillanos. No es gente que tenga más recursos que tenemos nosotros. Lo que tienen es una habilidad a base de experiencia a la hora de mentir. Pero ellos, por ejemplo, si bien reconocen las debilidades humanas, porque desde jóvenes su supervivencia está en que sepan discriminar qué personas están en un estado vulnerable por una pérdida afectiva, por una situación de salud importante, por un revés en su empleo, por lo que sea, ¿no? Es verdad que ellos son hábiles en esto, pero lo son por pura práctica, lo son por pura repetición, porque su modo de comunicarse con la gente no es a través de ese tejido de emociones al que antes me he referido, en el que basamos nuestro asiento emocional, en el que nos identificamos como personas, ¿no? Yo quiero a Irene, mis amigos de toda la vida son estos, me siento comprometido con este club, con este proyecto, yo tengo un sentido de lo que es mi patria o de lo que es mis creencias religiosas. Ese es el modo en que vamos construyendo nuestra vida, ¿no? Cada uno con su actitud particular. Pero el psicópata eso no lo tiene. Es que me gustaría que lo entendieras. Es ese tipo de vinculación, él no lo tiene ni lo siente. Él es una persona que vive en su mundo egocéntrico y que aprende que para obtener satisfacción la única manera es a través del poder, el control. Cuando él se siente poderoso es cuando tiene una satisfacción emocional. Y para eso él camina por el mundo buscando establecer aquellas formas de relación que le permiten tomar el control y alcanzar ese poder, ya sea en el trabajo, ya sea en el matrimonio o en la pareja, etc., ¿no? Pero yo lo que os digo es, todos tenemos un sistema antipsicópatas, incorporado desde el origen del Homo sapiens. Porque ya en el Homo sapiens, ya en las tribus de cazadores, recolectores, seguro que habéis visto los documentales de la 2. Hay como 30 documentales de cazadores, recolectores. Ya en esa época el psicópata ya existía. Está desde el origen de los tiempos, porque nosotros creemos que es una variación dentro del genoma humano. Y mientras tú te ibas a cazar, el psicópata fingía estar enfermo. ¿Para qué? Para tomar por la fuerza pues, a la persona o a la mujer que está relacionada con este hombre. O robaba la comida, o mataba o atacaba porque quería obtener la piel o lo que fuera, ¿no? Y ya desde los tiempos prehistóricos, y eso lo sabemos por estudios antropológicos
de tribus no contactadas. No contactadas significa que han permanecido al margen de la evolución cultural. Entonces los antropólogos han descubierto que en tribus no contactadas, por ejemplo del Amazonas, tienen palabras para designar a los psicópatas y tienen de manera atemporal prácticas para combatirlos. Por ejemplo, humillación pública en actos públicos, el extrañamiento o incluso el homicidio, los matan. Entonces, he hecho este excurso antropológico para deciros que todos tenemos un sistema de alerta frente a la psicopatía. Y yo lo he aprendido porque las personas a las que he estado investigando y entrevistando en varios lugares del mundo y durante cerca de 40 años, yo he abierto mis archivos para contaros algunos de los casos más interesantes o más ilustrativos, me han ido comentando sus experiencias. Y eso y mis conocimientos en psicología y en criminología me han llevado a plantear la idea de que todos tenemos un sistema de vigilancia frente a los psicópatas, que no sabemos que los tenemos. La primera parte del sistema es, desde luego, darse cuenta de que ese problema existe. Es decir, la psicopatía no es algo que se han inventado los guionistas de Hollywood para que aparezca Aníbal Lecter como un personaje interesante. La psicopatía existe. ¿Sabéis este viejo refrán español que dice que el mejor truco del diablo, ¿sabéis cuál es? Convencer a la gente de que no existe. Pues un poco el psicópata viene a decir lo mismo. El mejor truco del psicópata consiste en decir, no, esto solo lo ves en las películas. No, eso no lo ves en las películas. Eso es real. Entonces, sobre la base de eso, lo primero que entra en funcionamiento es la intuición. Lo ha comentado Cristina. ¿Qué es la intuición? La intuición es un conocimiento que tenemos inconsciente, que se ha ido conformando a través de nuestras experiencias vitales y que en un momento determinado, cuando estamos en una situación de peligro, la intuición te avisa. Hablando del tema nuestro, ¿verdad? Porque la intuición la puedes ejercer en otros ámbitos. Por ejemplo, en el libro pongo ejemplos muy interesantes que hay sobre el uso de la intuición por parte de diferentes profesionales, por ejemplo, médicos. Se sabe que hay médicos que viéndote... ¿Habéis visto la serie House? Bueno, algo parecido. Es decir, es tanto su conocimiento que de alguna manera opera una especie de algoritmo automático, inconsciente, que hace que llegues a una solución, pero no porque la has adivinado, sino porque de manera inconsciente hay toda una serie de claves que tú visualizas de manera global, de manera completa y llegas a una conclusión. Eso también se ha estudiado con expertos en obras de arte. Se ha estudiado, en el libro lo comento, se ha estudiado que hay expertos en obras de arte, tienen que ser buenos expertos, ¿de acuerdo? No cantamañanas, que son capaces de decirte en un minuto si ese es un Van Gogh auténtico o no. ¿Y cómo es? Pues es porque todo su conocimiento de arte y todo su conocimiento de backdog está funcionando y en un momento determinado se activa un algoritmo. Pero son muchas cosas que tú no eras plenamente consciente. Es la pigmentación del cuadro, es el trazo determinado, es como determinadas figuras están pintadas. ¿Entendéis lo que os digo? Hay un montón de claves que en un momento determinado tú haces una lectura global y tú dices, ¿es verdadero o es falso? Cosa que otra gente tiene que hacer análisis complejísimos durante días pictóricos de la tela para llegar a esa conclusión. Nuestra intuición, cuando estamos frente a psicópatas, te dice, presta atención. ¿Y cómo lo sentís? Lo sentís con una sensación corpórea, a la que podéis denominar incertidumbre, ansiedad, confusión. Pero es orgánico. Miedo es orgánico. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas personas a las que entrevisté, con las que he trabajado y han estado en relaciones afectivas con psicópatas, cuando yo les hablo de la intuición, o sin yo hablarlo, ellas me lo mencionan, pero cuando yo les hablo de la intuición le digo, ¿y por qué no hiciste caso? Y me dice, porque no quise renunciar a aquello que en ese momento me obnubilaba. Es decir, yo amaba a ese hombre o a esa mujer, porque también hay mujeres psicópatas. Y sencillamente no quise hacer caso. No estaba dispuesta a renunciar a lo que en ese momento yo entendí que era muy importante para mí. Primero, conocer que existe la psicopatía y los rasgos. Por eso es importante saber de verdad lo que es un psicópata. 2, la intuición. 3, observar. Observar, hay que saber observar.
Es muy importante. Muchas veces miramos, pero no observamos. Muchas veces observamos solo aquello que queremos ver. Y es muy curioso porque cuando he estudiado a psicópatas, por ejemplo, en algunos casos en procesos de divorcio, etc., muchos amigos vienen y le dicen a la persona, dice Marta o María o como sea, es que tú no has visto durante 5 o 6 años lo que hemos visto todos. Yo algunas veces digo, oye, ¿por qué no se lo habéis dicho? Dice, porque no nos iba a hacer caso, ¿no? Por eso otro consejo, otro elemento del sistema de alerta es no solamente observar de verdad. Pregunta a tus amigos, pregunta a tus seres queridos, que tú pienses que no están, digamos, bajo la órbita de que esta persona los haya podido seducir, ¿no? Pregúntales, oye, no le digo que le preguntes, oye, ¿tú crees que Manolo es un psicópata? No. Pero sí que le podías preguntar, oye, dime la verdad, como mi amiga mía o como mi hermana, lo que sea. Dime la verdad, ¿hay algunas cosas en Juan, en mi pareja, que a ti te produzcan confusión o que te parezcan cosas extrañas y tú quisieras comentarme? Muchas veces esta pregunta obra milagros. En la observación os daréis cuenta que en general, desde que estáis con esa persona, vuestra vida va peor. Que en realidad nada de lo que ha hecho, no digo de lo que dice que ha hecho, porque por lo que dice que ha hecho, estaríais como la reina de Saba, ¿no? Como dicen el chiste de los argentinos, ¿no? Vende a un argentino por lo que dice que vale y cómpralo por lo que vale, ¿no? Perdón, no quiero ofender a los argentinos. Pero, a ver, esto me lo han contado los propios argentinos de Buenos Aires, ¿eh? Por eso lo cuento. Pero es que eso mismo es por el psicópata. Compra al psicópata por lo que dice que vale y véndelo por lo que vale. Pero si tú eres honesto contigo mismo, te darás cuenta que tu vida ha ido peor, seguro. Que nada de lo que a ti te ha prometido lo cumple. Y lo que es peor, te darás cuenta que tu espíritu se va apagando. Tu ilusión se va apagando. Y al final estás como en una tela de araña, no sabes muy bien cómo salir de esto. Y entonces, el gran mensaje es, podéis evitar esto, con tal de que utilicéis vuestro sistema de alarma. Intuición, observación. También muy importante, preguntar a personas de confianza. El último apartado sería el autodiálogo, ¿no? Lo he dejado implícito. De verdad, hay que tener coraje. Yo se lo entiendo. Hay que tener coraje para quedarte contigo a solas y decir, vamos a ver, he estado viviendo una mentira, me he equivocado, no he tomado decisiones que realmente me han perjudicado, mi vida va a algún lado. Mirad, os podría contar tantos ejemplos. En el libro pongo varios ejemplos, pero por ejemplo... En el libro pones uno que es, a ver si, que es una de las mujeres que dice que el amor, que la relación de amor era mentira. ¿Cómo es esa frase? Que incluso cuando llegaba a la casa no era un hogar porque ese hogar lo había inventado ella, ¿no? Que ella se había inventado el propio amor porque... Sí, eso lo escribe ella misma. Sí. Ella se lo había inventado porque Sí. no lo tenía, ¿no? Sí. No lo tenía. Pero mirad, hace poco, la semana pasada, eso no está en el libro tiene 2 meses, la semana pasada, la mujer está casada con uno, ¿vale? Yo no he hablado con ella, pero he hablado con gente de su familia. Y un poco lo que ella está diciendo es, mirad, no me digáis nada, porque mientras yo no me sienta directamente amenazada, yo no quiero, no me voy a enfrentar a esto, ¿no? No me voy a enfrentar a esto, no tienes valor para enfrentarte a esto. Es una decisión que hay que tomar. Entonces hace falta coraje. Por eso hablo del coraje. ¿Te acuerdas, Cristina, en el libro del coraje? Es que si tú no tienes coraje, tú vives la mentira. A ver, hay gente que prefiere vivir una vida de mentira y no tener coraje. Yo no juzgo a nadie, ¿eh? Cada uno vive de la mejor manera que puede. Y esto es un poco muy importante. Entonces, vosotros no tenéis por qué caer presa de un psicópata, porque vosotros tenéis más fuerza espiritual, más recursos, tenéis a gente que os ama. Y esto es muy importante para salir.
¿no? O sea, no se trata de alguien todopoderoso, todo lo contrario, es un ser miserable, es un ser cobarde. Solo se tiene a sí mismo y a la gente a la que puede dominar. Pero vosotros tenéis gente que os quiere. Sois personas con valores. Eso es un arma mucho más grande que la que tiene el psicópata. Vamos a ir ahora al ámbito de la política, bueno, nos podemos centrar en Donald Trump como, como gran Que nadie me paradigma. pregunte, porque esto suele paradigma. ser habitual. Oiga, ¿y usted opina qué tal? No me digáis un nombre preguntándome si son un psicópata. ¿Eh? No, Bueno, porque Donald Trump, yo creo que estamos todas de sí, acuerdo no. en Además, en que el libro, Cristina, es que en el libro pongo 2 ejemplos de sí. psicopatía porque hay mucha bibliografía, hay dictámenes de expertos reconocidísimos del mundo en que Donald Trump y Vladimir Putin son psicópatas. Por eso yo los menciono. Luego apunto maneras sobre alguno, pero claro, tampoco es un término que podemos utilizar como sinónimo de mal político. Porque uno puede ser un mal político sin ser un psicópata, simplemente puede ser un incompetente, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta que, bueno, pensando en Donald Trump y en todo este ecosistema que de repente tenemos, ¿no? Este nuevo orden del mundo que tenemos frente a nosotros y nosotras, ¿no? Pues veníamos en el taxi hablando con el señor de Sí, Mendoza sí, sobre sí, Milei, sí, sí. ¿no? Tenemos a la italiana Meloni, tenemos a Orbán, tenemos a Le Pen que de repente va a presentar una moción defensora con la izquierda, es decir, todo es extraño, un mundo extraño, ¿no? Donald Trump, Elon Musk como aliado de este señor, Putin por allí también, es decir, y otros tantos que pueden aparecer dado que la maquinaria del populismo pues, está a pleno rendimiento, ¿no? Con nuestra colaboración. Pero bueno, eso sería para otra Sí. conversación. Para otra conversación. Pero te quiero preguntar qué es lo que, más allá de la coordinación que hay entre estos líderes o estos señores, que la hay, que se sabe que además salen de la misma factoría y que están todos relacionados, Abascal aquí mismo con parte de todas estas personas que estamos nombrando. ¿Qué es lo que les realmente, cuál es el afán? Si tuvieras que destacar un objetivo que los lleva, por ejemplo, el regreso de Donald Trump, porque fíjate, en la primera legislatura se supo, porque además él mismo lo cuenta, hay un documental que además me parece que es sobre en HBO, sobre Obama, que Donald Trump necesita llegar a la Casa Blanca para destruir a Obama, no el legado de Obama, porque Obama en una de estas fiestas que hace en la Casa Blanca en Navidad, pues públicamente le hace una broma que lo que hace es despreciarlo, ¿no? Sí, se burla de él. Sí. Es que él lanzó el bulo, Trump, de que no había nacido en Estados Unidos, ¿no? De que no era americano, ¿no? Efectivamente, Entonces lanzó entonces ese bulo, él, sí. con la retórica de Obama, además, ¿no? hace un juego Sí, sí. imposible que seguramente él entendió hasta medio camino. Sí, Pero sí. en esta segunda legislatura, ¿cuál crees que es bueno, ese objetivo, ese fin, si tuvieras Vale. que quedarte con uno? Muy bien. En el libro hablo de un término que lo inventó Lefosky, que era un sociólogo. Sus estudios son muy sociológicos, pero él había estudiado medicina. Lewandowski tuvo la mala suerte de vivir con dos psicópatas. Cuando era niño, de origen polaco, tuvo a Hitler. Cuando fue mayor, tuvo a Stalin. O sea que el hombre sabía muy bien lo que era vivir en un estado psicopático, ¿verdad? Y él acuñó el término que a mí me encanta, patocracia. La patocracia es el gobierno liderado por psicópatas. El efecto de la patocracia es muy malo, no solamente para el país, sino porque es un efecto de imitación, ¿no? Que es lo que está pasando ahora con... Es un poco, me da más miedo, es decir, yo el miedo que me da, y cuando digo miedo es miedo. Trump ya no es, aunque tengo muchos amigos en Estados Unidos, ¿no? Es por, si solo fuera en Estados Unidos yo diría, bueno, pues que se coman lo que han votado, ¿no? Pero claro, pero el problema es que ser presidente en Estados Unidos tiene una gran repercusión en todo el mundo, ¿no? Entonces, lo característico de la patocracia, lo característico del psicópata, ¿cómo reconocerlo? Hay una serie de indicadores también en el libro, que podéis utilizarlo a modo de tabla en las próximas elecciones. Mirad,
un psicópata siempre, su mensaje siempre está basado en la división, en el odio, en la destrucción. No encontraréis en los mensajes de los políticos psicópatas inspiración. No encontraréis elevación del ser humano. Es siempre lo que dice el psicópata es dirigiéndose al núcleo de su país que piensa que le va a votar. El mensaje del psicópata es muy sencillo, es mira, vosotros vais a estar muy bien conmigo, pero antes tenemos que acabar con todo esto. Y con todo esto es el chivo expiatorio. En el caso de Trump, los latinoamericanos, los inmigrantes que vienen a envenenar la sangre de América en un lenguaje que podía haberlo firmado Adolf, el bueno de Adolf podría haber dicho, oye, dame eso que lo firmo ahora mismo, ¿no? O sea, él dice, él ganó las elecciones con dos ideas fundamentales. Una, voy a evitar que vengas a empleo su lenguaje para que vengan esos criminales aquí, de tal manera que nadie os quite el trabajo. Y dos, voy a poner aranceles y voy a tomar toda medida de protección para que vosotros, el americano de toda la vida, vuelva a tener mucho dinero, sin inflación, y que lo paguen los países del mundo que tengan que pagar. Pero aquí todo el mundo que quiera vender y quitaros el trabajo a pagar mucho dinero, que todos los economistas han dicho que eso es una locura. Pero bueno, al margen de eso. Es todo tan mentiroso, es todo tan viejo, es todo tan visto, que produce sonrojo darse cuenta que en 2024 el 51% de los norteamericanos le han votado. Fijaros, vosotros sabéis que los 11 millones que se estima que hay de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, ese que dice que Trump vienen y que mina la economía y que llena las cárceles, vosotros sabéis que se ha estudiado, y creedme que yo tengo muchos colegas en Estados Unidos en la universidad, ¿vosotros creéis que son los que menos cometen delitos? ¿Pero sabéis por qué? Porque el inmigrante ilegal lo último que quiere es llamar la atención de la policía. Porque si le ponen una multa, claro, lo echan. ¿Comprendéis? El inmigrante vive con miedo a que le detecten. Pero esas mentiras tan brutales, el pueblo se las ha comprado. Y lo que es peor, se lo comentaba a Cristina viniendo, esta vez el pueblo, ese 51%, es injusto hablar del pueblo americano porque es el 51%, pero bueno, la mitad, los que le han votado esta vez no a pesar de lo que es, sino por lo que es. Porque en el año 2016 aún podías pensar, bueno, es que les engañó, les contó la milonga, pero ahora no, ahora ya sabes que este tío ha pagado a una actriz de porno, que es un adúltero redomado, que ha sido condenado en un juicio civil por violar a una periodista, que ha sido condenado en el estado de Nueva York porque ha falseado las cuentas de sus libros, que incitó a un golpe de estado el Capitolio. Bueno, es que ha violado todos los mandamientos. Entonces el pueblo americano le ha votado por eso. O sea, el pueblo americano le ha votado, mira, me da igual que seas un inmoral, pero tú a mí me vas a permitir sentirme orgulloso de ser un americano dentro de su país y no tengo por qué estar escondiéndome, soy americano auténtico y ya basta ya de inmigrantes. ¿Y sabéis la pena? La pena es que la mitad de las mujeres americanas le han votado. Él, que humilla a las mujeres siempre que puede, ¿verdad? ¿Sabéis lo malo? Lo malo es que casi la mitad de los latinos le han votado. ¿Y sabéis por qué le han votado? ¿Sabéis lo que han dicho en las encuestas? Han dicho, es que no quiero que nadie venga y me quite mi trabajo. Entonces, es eso lo que destacan los psicópatas. ¿Comprendes? Te atacan en tu zona baja, son golpes bajos. Utilizan emociones básicas primarias, las manipula y de esa manera consigue tu voto. ¿Comprendéis? El chivo expiatorio, eso es más viejo que Matusalén. El chivo expiatorio ya lo utilizó Hitler. Los gitanos, los homosexuales, los judíos, los comunistas. Esto es más viejo que el TVO, pero esto es lo mismo que hace Trump casi 100 años después. Y la gente, en vez de decir, va, Donald, esta película ya la he visto, cuéntame otra milonga, pues se lo come con patatas. Entonces, ¿qué es lo que ha prometido Trump? Todo esto que os ha dicho. Es que ha dicho cosas tan increíbles que es que en el libro cuento algunas, pero claro, desde el libro lo terminé en marzo, todo lo que ha dicho ahora. Por ejemplo, le preguntaron en una rueda de prensa, ¿usted cómo acabaría el crimen? Y él dice, muy fácilmente, en un solo día, ahora sí, dijo,
será un día de extraordinaria violencia. Y yo pensé en La Purga. ¿Habéis visto La Purga, la película? La Purga. Todos a matar a todo el mundo. Pero eso lo dice un señor que va a ser presidente de los Estados Unidos de América. La tierra de Abraham Lincoln, de Jefferson. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Todo psicópata lo que quiere es el poder. No os quepa ninguna duda, el poder. Ya sea en la familia, en la empresa, en la política. Él lo que quiere es el poder. Y además, ahora está muy cabreado, ¿eh? Está muy cabreado porque en estos 4 años han ido a por él desde el punto de vista judicial, lógicamente. Estamos hablando de una persona que ha violado un montón de leyes y ha prometido venganza. Ha prometido venganza. Y lo vamos a ver. Cuando salió Trump, publiqué en un artículo en un periódico de la Comunidad Valenciana donde colaboro en las provincias, publiqué una columna que terminaba con la siguiente frase. Vamos a ver cosas durante estos 4 años que no sospechábamos que íbamos a poder ver. Y no creo que me esté equivocando a juzgar por las personas que están nombrando para ocupar los diferentes ministerios, ¿no? Vamos ahora al plano de las empresas, al ámbito de las empresas. En este tiempo de corporaciones, ¿no? Ya no siquiera nos vamos a meter en el ámbito de las corporaciones tecnológicas porque ahí yo creo que todos, ahí no se libra ni uno solo. O sea, desde, es que es un campo que promete Elon Musk, tanto. Claro. Bezos, es decir, absolutamente todos tienen rasgos psicopáticos, pero yo te quería preguntar, pensando en este capítulo, en cómo cuentas sobre la complejidad de que, por ejemplo, tu jefe sea un psicópata, ¿no? En el tipo de políticas de convivencia que se tienen que generar en las empresas para que ayude a los empleados a detectar, ¿no?, al psicópata integrado, las consecuencias también de un comportamiento psicopático en las empresas. Pero a lo que voy, ¿qué puede resultar más agresivo para las personas que conviven en el ámbito de las empresas con un psicópata? ¿El que sea un igual, un compañero, el que tiene rasgos psicopáticos, o el que sea el jefe? A ver, sin duda hay una regla, y es cuanto más poder sea el psicópata, peor. Eso es evidente. Entonces, de nuevo, bromeando un poco, si tienes que elegir entre tu jefe y tu compañero, elige tu compañero, ¿no? Porque es peor, el jefe es peor. Hay un tema muy importante, Cristina, en relación con esto, y es cuando tú has comentado un poco también, un cita ironía, ¿no?, las tecnológicas. O sea, ¿por qué las tecnológicas hay tanto psicópata metido? Mirad, los psicópatas van a aquellos lugares donde se les presenta las mejores oportunidades con el mínimo esfuerzo, ¿comprendéis? Por eso las empresas, las grandes empresas y las políticas son campos abonados para los psicópatas, porque son campos, entendedme, la inmensa mayoría de los políticos, sobre todo si hablamos a nivel local, cuanto más arriba nos vamos, peor. Pero si hablamos a nivel local, es evidente, Cristina los ha conocido también, una gran mayoría de políticos hacen lo que pueden, ¿no? Y es un trabajo muchas veces sin ganar dinero. Yo tengo varios amigos alcaldes que no cobran, ¿no? Pero claro, ¿por qué les atrae esto a los psicópatas? Mirad, porque son lugares donde se promete un gran beneficio, entre comillas, con un escaso esfuerzo. En la política, y esa es una de las cuestiones, Cristina, si te acuerdas, que yo insisto y digo, oye, ¿por qué no ponemos filtros? Porque al fin y al cabo te dejas llevar porque alguien parece muy magnético, y eso, claro, a un partido político que está pensado para vencer al otro le resulta muy atractivo, pero eso estás metiendo al enemigo en tu casa, porque al final te va a devorar por dentro y te va a comer. Estás vendiendo tu partido por un plato de lentejas, porque al final el psicópata no te dice, oh, muchas gracias por haberme dejado aquí. Si es necesario, él se cargará el partido, si tiene que elegir, ¿no? Entonces, en muy poco tiempo puedes llegar a un puesto muy alto y puedes tener mucho poder. Eso para un psicópata es lo mejor, porque los psicópatas odian el esfuerzo sostenido, lo cual no significa que no haya psicópatas que no sean capaces de trabajar. Los controlados son los que han tenido más oportunidad para desarrollar su autocontrol. Y estas personas pueden llegar a trabajar. Pero aún así, yo no he conocido nunca un psicópata que trabajara muy duro. No. Algunos pueden estar dedicándole más horas. Pero en general, ellos utilizan el trabajo de los otros. Y se lo atribuyen. Entonces,
en una empresa, si tu jefe tiene rasgos de psicopatía, tú tienes que ver en qué empresa estás actuando. Porque hay empresas que tienen mejor cobertura frente a los psicópatas. Por ejemplo, las empresas que tienen diferentes cabezas, dirigentes independientes. El psicópata tiene más problemas a la hora de dominar una empresa si tiene que competir con otras personas que están en departamentos que no van a depender directamente de él. Porque ellos lo que hacen es que contaminan la empresa, buscan a aquellos que les pueden apoyar y utilizan estrategias muy clásicas de división, ¿no? ¿Estás contra mí o estás a mi favor? Esparcen bulos, calumnias, buscan el apoyo del superior y de esa manera van interiorizando, integrándose en lo que es la estructura interna de la empresa y van subiendo. Si una empresa tiene muchas, por así decirlo, zonas aisladas, es más complicado porque cada zona aislada tiene sus propios jefes. ¿Sabéis a lo que me refiero? Departamentos que están jerárquicamente divididos. De ahí tienen más problemas. Entonces, mi consejo siempre para una persona que tiene un jefe psicópata son tres cosas. Primero, mira a ver qué personas, al menos de un rango igual al psicópata, son para ti los más equilibrados, los más objetivos, aquellas personas que pueden aquilatar mejor la situación. E intenta explicar cuál es el problema que tú tienes, intenta explicar la situación. En segundo lugar, intenta obtener pruebas, testimonios, registros, porque en ocasiones el psicópata roba, defrauda, miente. Intenta obtener pruebas. Recuerdo que en un caso en el que estuve trabajando, no aparece en el libro, hizo algo tan básico como grabó una conversación que tenéis que oírla. Terrible, el jefe, incluyendo aspectos personales muy, muy duros. Nadie en una empresa seria puede decir lo que dijo. Esa grabación fue providencial para que lo echaran. Y luego, en tercer lugar, no te desesperes. Busca en tus iguales gente que haya sido excluida por el psicópata y ten fuerza, porque habrá un grupo de personas que serán sus fieles incondicionales, pero habrá otro grupo de personas de espíritu libre que sabrá oponérsele. Y esas son las tres recomendaciones que doy para alguien si tiene un jefe psicópata. Pero para la empresa en general, transparencia, reglas muy claras y no crear un clima psicopático, que significa huir de las empresas donde la competitividad y el dinero lo es todo. Esas empresas modelo años 80, del boom, que fue cuando empezó el boom, este modelo hoy en día se sabe que es un desastre. Hoy en día hay estudios muy, muy sólidos que prueban que las empresas que son moralmente justas, que cuidan el componente moral, el componente de las relaciones personales, son mucho más satisfactorias y productivas. Hay investigación muy sólida sobre esto. Pero por desgracia, todavía el modelo psicopático todavía tiene muchos defensores, ¿no? ¿Y por qué las tecnológicas son tan...? Porque las tecnológicas te prometen en nada convertirte en multimillonarios. Bueno, y porque no hay manera de regularlas. Exacto. Y luego porque el mundo es un caos total, sí. Es una jungla, ¿no? Donde los estados sudan muchísimo para... Claro, porque ¿qué son? Son globales, son... Sí, ¿dónde está la casa madre? ¿Dónde está? Efectivamente. Es muy complicado echarles un lazo, sí. Bueno, estamos ya llegando al final. Como intuyo que va a haber bastante firma, aprovecho para dar las gracias a los compañeros de Más que Papel, que vienen siempre a ponernos el punto de venta. No sé si tenéis un par de preguntas para Vicente. Pues sí, pues por aquí, en primer lugar. Pues 3, 4, vale. 5, vale. 6, pues a ver cómo... 6 preguntas. Bueno, vamos por orden de fila, que si no, voy a pasar el micro. En primer lugar, muchas gracias por haber venido a estar con nosotros este rato y por habernos hecho pasar un tiempo tan agradable. Divertido. Me dicen que me lo acerque. ¿Ha sido divertido o no ha sido divertido? Sí, ha sido divertido, ¿te das cuenta? Muy, no, ha sido muy agradable. Cristina me ha criticado antes que el libro no era divertido. Yo espero que si escribe como habla sea también muy agradable.
Yo tengo 2 preguntas y un comentario. No sé si me dan tiempo para tanto. Primera pregunta, ¿el psicópata nace o se hace? Sí, el psicópata tiene una vulnerabilidad en su estructura biológica, ¿no? Pensamos que pasa lo mismo con, por ejemplo, con la esquizofrenia. La esquizofrenia sabemos que tiene un componente heredado, lo cual no significa que todo dependa de la herencia. En el caso de la psicopatía hay un componente heredado, pero eso no significa que estén destinados ni que haya un gen. Porque luego el ambiente es importante. Por ejemplo, sabemos, porque hay muchos estudios, que si tú coges a una persona que es vulnerable frente a la psicopatía y creas un ambiente que compense esos rasgos, digamos, de falta de empatía, de violencia, etcétera, entonces puedes corregir mucho de su comportamiento. No lo vas a hacer el ser humano más increíble del mundo, pero puedes compensar, ¿no? Hay un componente heredado. ¿Y sabemos ya a estas alturas qué zona neurológica es la que falla? No, hay estudios donde se habla de lo que se llama el sistema límbico, ¿no? Que tiene que ver con el centro del cerebro, el cerebro emocional, la amígdala. Hay estudios que también señalan la importancia del lóbulo prefrontal, en concreto determinadas zonas. Probablemente esas zonas están afectadas, pero no tenemos todavía marcadores. Por ejemplo, en el Alzheimer hay marcadores biológicos. A ti te hacen análisis y si sale el marcador, te ha tocado, tienes Alzheimer. Con la psicopatía todavía no podemos decir No se eso. sabe. Probablemente tiene que ver con efectivamente, como tú comentas, con la conformación del cerebro, porque el cerebro lo es todo en el ser humano, ¿no? Pero todavía no hay marcas biológicas. Probablemente tiene que ver con el lóbulo prefrontal y con el cerebro, lo que se llama el cerebro emocional, que es el sistema límbico. Ha contestado a mi segunda pregunta, que era la parte neurológica. Y Bueno. luego un comentario muy breve que no sé si encaja aquí. Recuerdo que cuando estaba este político italiano, Berlusconi, gracias, porque la memoria no me daba para tanto, le preguntaron a un italiano que por qué votaban a Berlusconi y contestó que es que todos querían ser Berlusconi. Esa fue la justificación. Mira, Berlusconi es un ejemplo que pongo de probable psicópata. Berlusconi, psicópata impulsivo. Berlusconi, todos querían, a ver, porque era un modelo de éxito. Era un modelo de éxito, claro. Y además con la gracia esta que tienen los italianos, ¿no? Pero realmente Donald Trump tampoco es un modelo de éxito, porque Donald Trump es rico porque su padre era rico y le dio dinero. Pero el estado real de sus finanzas no parece que sea muy bueno, ¿eh? No parece que sea muy bueno. Pero bueno, es verdad que... O sea, yo creo que lo fundamental es que él ha ido al pueblo americano, le ha dicho, oye, basta ya de ser segundones, basta ya de toda esta filosofía moderna, de que los homosexuales se casen, de que la gente aborte cuando quiera, ya está bien de que los chinos vengan a tocaros las narices, ya está bien de que las élites vivan estupendamente y que vosotros no lleguéis a fin de mes. Yo esto lo arreglo ya, porque el psicópata te da la solución rápida y es fácil. El crimen, un día de extraordinaria violencia. Ahí te has quedado, ¿sabes? Entonces, hay un 51% que ha dicho, vale, tío, te lo compro. Y me da igual quién seas, ¿no? Y yo creo que es algo muy antiguo, pero que increíblemente resulta todavía muy, muy útil, muy fructífero, ¿verdad? ¿Para qué sirve la historia? Pues aparentemente para poco. Hola, muchas gracias por haber venido y por darnos esta charla tan interesante. Yo la pregunta creo que ya me la he respondido, pero quisiera matizar. Entonces, un psicópata es una patología no demostrable, ¿no? La psicopatía. Eso es. Buf, el comentario es muy complicado. Porque claro, la pregunta es... Que tengo otra. Bueno, pero esta ya es muy difícil, ¿eh? Sí. Te lo adelanto. Sí. Dila fácil. La fácil es que si te has encontrado alguna vez con un psicópata y cómo has hecho para deshacerte de él. ¿Cómo he hecho para deshacerme de él? Claro, para que no te afecte y no te haga daño. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú lo conoces, hasta que él no tenga poder sobre ti, no tiene importancia. Entonces yo felizmente a todos los que he conocido los he evitado, simplemente evitándolos. O sea, el poder del psicópata lo tiene cuando tiene poder sobre ti.
yo felizmente los he identificado antes y entonces no han ejercido ningún poder sobre mí. La primera pregunta, la patología. Vamos a ver. Si una patología es algo que se sale de lo normal, ¿de acuerdo? Un señor de 2 metros es patológico, porque se sale de lo normal, mide 2 metros. Entonces, la definición de la normalidad, la definición de la patología en base a lo estadístico o a lo normal, o a lo que es normal, es un problema. No nos sirve. Lo patológico es aquello que funciona mal, y si funciona mal, ¿hasta qué punto funciona mal? Dicho de otra manera, es verdad que el psicópata no tiene el mismo cerebro que tú, pero la pregunta importante es, ¿puede evitar hacer lo que hace? Y el psicópata lo hace, puede evitarlo. Lo que pasa es que como no tiene moral, no tiene ningún aliciente. Te voy a poner un ejemplo de los clásicos para que tú lo entiendas y lo entendáis vosotros. Un asesino en serie. He conocido a varios. Un asesino en serie mata cuando piensa que nadie le va a detener. Eso significa que si está en una situación donde cree que le van a detener, se abstiene de matar. Luego, ¿puede dejar de matar? Sí. ¿Sí? Porque ahí dejó de matar. Y de hecho hay asesinos que han dejado de matar durante años. Entonces, ¿es una patología? Claro, porque ¿tiene suerte el psicópata con su biología? No. Pero te voy a poner otro ejemplo. Hay millones de niños que han pasado por situaciones extremas, muy, muy desgraciadas. Sin ir más lejos, pensad en todos los niños que vivieron, por citar a don Adolfo, todos los niños que vivieron en los campos de nazi de exterminio. Esos niños, algunos desde luego tuvieron secuelas toda su vida, pero esos niños podrían, cuando son adultos, dirigirse al mundo y decir, si cometen delitos, a mí no me juzguéis como a los demás, porque yo viví 3 años en un campo de concentración viendo cómo la gente era maltratada, quemada, yo he perdido a todos mis padres. A mí no me podéis aplicar la ley como cualquier otro. Pero claro, la pregunta no es, ¿tú realmente tuviste esos infortunios gravísimos en tu infancia? Sino, ¿tú tenías capacidad para evitar hacer el mal que hiciste? Y este niño que ha vivido esa situación tan terrible en Auschwitz diría, sí, yo pude elegir no hacerlo. Los psicópatas pueden elegir no hacerlo. ¿Les resulta a ellos más difícil que a otros? Quizás sí. Porque claro, si no han desarrollado una conexión básica, pero a pesar de todo pueden elegir no quiero hacerlo. Como le resulta más difícil a un niño que ha vivido en esas situaciones florecer en una adultez, digamos, plena. Gracias. Muchas gracias. Placer, un placer. ¿Pero ves cómo la pregunta era difícil? Buenas tardes. Usted ha dicho antes que la televisión, el cine, la literatura, y aquí somos muchos del club de lectura, estamos en una biblioteca, ha sublimado en cierta manera a los psicópatas a través de los asesinos en serie, que no todos psicópatas eran asesinos en serie. O supervillanos, no hace falta que sean asesinos en serie, sí. Vale. Porque, por ejemplo, se ha visto que siempre en América es donde más asesinos en serie hay, que es mentira, porque no es donde más, los asesinos americanos no son los que más gente han matado. Y me estoy hablando, por ejemplo, de Garavito en Colombia, o de Chikatilo en Rusia, o de muchos más. Por no hablar, bueno, no llegamos a ese nivel aquí, pero Roma Santa y Alfredo García. No, hombre, pero en España no vamos a presumir asesinos en serie, ¿no? Pero hemos tenido, y los tenemos. Hombre, claro que hemos tenido, claro. A ver, en España hay de todo, por favor. Como buen país que somos. Entonces, la pregunta es, ¿podría usted distinguir, para que nos enteremos más y mejor todos, entre los psicópatas y los sociópatas? Ah, sí, esa pregunta no es difícil. Son sinónimos. La mayor parte de la gente los utiliza como sinónimos. Y de manera más técnica, utilizamos el término sociopatía para dar a entender que esa persona ha generado una compulsión para matar o un comportamiento psicopático por el ambiente. Es decir, esa persona no tiene un componente hereditario. Te pongo un ejemplo que es muy habitual. ¿Os acordáis en Sierra Leona hace unos años cuando los niños eran secuestrados en las aldeas y les mandaban matar a los otros?
esos niños se han convertido en sociópatas. Porque ya me dirás tú, un niño de 7 años va cortando brazos por ahí, pero es evidente que ha sido forzado por la situación ambiental. No son psicópatas reales, son sociópatas. Y por eso son más recuperables. Porque esa gente no ha perdido la conexión de poder tener gente a la que vincularse de verdad. Esa gente, si no hubiera vivido esa situación, no hubiera actuado de esa manera. Pero muchas veces, en general, se utilizan como sinónimos. ¿Por allí? Sí. Yo tenía 2 preguntas. Perdón, ¿quién me habla? Porque no lo veo. Ah, disculpe. Vale, ya te veo. Tenía 2 preguntas. Y la primera es que si hay algo que pueda darle la vuelta a la motivación hacia el poder o el control que tiene el psicópata o simplemente es imposible. Y la segunda sería cómo luchar para actuar en contra de la psicopatía si cada vez la sociedad se sume más en una laissez-faire. Vale, la primera pregunta es no. La motivación del psicópata siempre es esa. Lo que se puede corregir o intentar controlar es los medios que utilizan para eso. Muchas veces cuando he hablado con familias, ¿no?, donde tienen familiares con psicopatía, les he dicho, mirad, no busquéis convertirlo en una persona maravillosa. Intentar que llegue a la siguiente conclusión moral. No voy a hacer esto que es negativo, violento, no voy a hacer esto, no porque me sienta mal, sino porque no me conviene. Es lo que llamo el altruismo egoísta, ¿no?, que parece que es una unión, es un oxímoron, ¿no?, que es una contradicción. Eso sí que lo podemos lograr. No podemos cambiar su motivación. Su motivación siempre será tener el control allí donde esté. Pero sí que podemos hacer que él utilice métodos menos violentos o métodos socialmente, digamos, adecuados. Eso lo podemos hacer. Por ejemplo, en algunos otros casos en los que he trabajado, hemos utilizado con mucho éxito habilidades especiales que tenía el joven con psicopatía para sentirse adulado. Por ejemplo, era muy bueno en deportes de riesgo. O alguno era muy bueno en informática. Si logramos que los jóvenes sean satisfechos en su narcisismo y en su capacidad de controlar a los demás, desarrollando virtudes, o mejor dicho, habilidades que no son negativas para los otros, eso es una manera de canalizar su comportamiento violento. ¿Y la segunda pregunta? Lo de la sociedad. Bueno, es algo que antes me ha preguntado Cristina, pero que yo realmente no he contestado. En el último capítulo del libro, que yo creo que es el más importante de todos, planteo la importancia de proteger a nuestros hijos de los psicópatas y cómo se logra proteger a los niños de los psicópatas. Yo creo que es el mejor mecanismo de la prevención. Sencillamente desarrollando en ellos aquellas capacidades que caracterizan a los niños resilientes. Los niños resilientes son niños que han superado situaciones de una gran adversidad y han llegado a florecer como adultos plenos. Lo que nos han enseñado los niños resilientes son 3 cosas. 1, han necesitado vínculos reales con personas que han servido de modelos positivos. 2, por diferentes razones han creído en su capacidad de actuar de manera efectiva en el mundo. Cada uno a su nivel, aprendiendo, desarrollando una actividad propia a su edad. Es decir, han ido creciendo, creyendo en sí mismos. Y en tercer lugar, han encontrado un modo de vivir con propósito y con sentido. Han encontrado una misión en su vida. Algo que justifica, que les ha orientado en un progreso continuo hacia adelante. Porque la felicidad, han descubierto los niños resilientes, no se encuentra en el resultado, sino en el proceso. La felicidad no se experimenta cuando se obtiene la recompensa, sino en el esfuerzo que lleva a la recompensa. Cuando hemos logrado algo, por ejemplo, este libro, he estado muy contento. Qué bien, vale, estoy contento. Pero ya estoy igual de feliz que antes de siquiera pensar el libro. Porque lo que te hace feliz es enfrentarte a los diferentes obstáculos que te pone la vida en tu camino hacia una vida con propósito. Mira, te pongo un ejemplo. Consigues salir con alguien que te encanta, con Tomás, con María, con quien sea. Estás súper feliz, eres el hombre, la mujer más feliz del mundo, pero ya tienes un nuevo problema. ¿Cómo vas a conservar ese amor? ¿Cómo vas a actuar para que no te diga, eres un bluff? ¿Te das cuenta? Has solucionado el problema. La persona que querías ha aceptado una cita. ¡Wow! ¿Quién no recuerda esos momentos de felicidad plena? Bueno, estoy mirando a mi quinta, no sé si se acuerdan. ¿Se acordáis o no?
Pero ya tienes un nuevo problema. ¿Dónde la vas a llevar? ¿O dónde lo vas a llevar? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo vas a actuar para que no piense que digas, pero esto es tonto y no me había dado cuenta? Bromeando. La vida es una sucesión de problemas que sabes enfrentarte y obtener satisfacción de ir superándolos. Esa es la felicidad. Si educamos a nuestros niños en la tontería, ay, que no se enteren de esto, uy, esto les va, que no se ofendan, la cultura de la cancelación que yo la odio, si los sobreprotegemos, los haremos presas fáciles de los psicópatas, porque no habremos forjado su carácter. Y entonces cualquier cantamañanas que les ofrezca solución a sus problemas existenciales, para él será una persona a seguir. Los niños tienen que aprender que la vida, el hecho de vivir conlleva incertidumbre. Los seres humanos, ya lo decían los existencialistas, Martin Buber, Kierkegaard, los seres humanos somos arrojados al mundo, somos arrojados a la vida. La incertidumbre define nuestra vida. Los niños tienen que aprender a tolerar la incertidumbre, tienen que aprender a tolerar que la vida consiste en ir apostando a través de una serie de lecciones sobre el tipo de vida que tú quieres vivir, el sufrimiento y el esfuerzo. La vida es sufrimiento y esfuerzo. Y si no lo aprenden por las buenas, lo aprenderán por las malas. ¿Verdad? Salvo que seas hijo de Trump. Ese es el modo de educar a nuestros hijos para que no sean víctimas de psicópatas, porque tendrán un criterio propio y serán más inmunes a los cantos de sirena de los psicópatas. Hola. Hola. Fantástica la exposición, la verdad que el tema de la psicopatía es un tema que está en boga en todos los ámbitos. Y bueno, personalmente yo tuve un problema con mi hija que un niño psicópata la acosó y ella casi pierde el instituto y tuvo problemas. El niño, la familia, va por muchos ámbitos. El tema es la prevención, porque estoy viendo que generalmente las herramientas las tenemos nosotros, pero nosotros no estamos muchas veces capacitados de enfrentar ese tipo de personas. ¿Hay alguna forma preventiva si se detecta una persona en el trabajo psicópata? Eso No. Legalmente, y después, lo último, una vez que está detectado psicópata, ¿tiene algún tipo de cura? No sé, No, yo lo que recomiendo a la gente que tiene experiencias con psicópatas es que se la quiten cuanto antes de en medio de su vida. Bueno, hay veces que es muy difícil y otras veces no tanto, por eso he escrito el libro. Estoy explicando qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Primero identificarlo y luego, si estás viviendo con un psicópata, qué es lo que tienes que hacer. Pero claro, es que depende, es una pregunta que no se puede contestar en general. Es como si alguien me preguntara, oye, imagina que yo fuera experto en oncología, ¿cómo prevenir el cáncer? Pues yo qué sé, ¿de qué cáncer me estás hablando? ¿El cáncer de esófago, el cáncer de piel? Hay 1000 maneras, hay muchos tipos de cáncer, ¿no? Entonces esa pregunta en general no se puede contestar. Ahora bien, es evidente que si algunos casos incluyen comportamientos definidos como delictivos, como por ejemplo el bullying, el acoso escolar, en teoría hay una serie de mecanismos que deben de funcionar. Y si el niño, como consecuencia de la edad, porque claro, también depende de la edad que tiene, pero si tiene edad para responder frente a juez de menores, si hay rasgos de psicopatía, los juzgados deberían valorarlo y deberían saber que este niño tiene ese tipo de rasgos. Entonces, también hay que confiar que los diferentes profesionales sepan mirar y sepan valorar a las personas que tienen delante, ¿no? Pero en general, la mejor manera de prevenir la psicopatía, si tú me preguntas en general, por parte de las personas y por parte de las instituciones, es siendo consciente que una persona con psicopatía no añade nada al mundo, no ayuda en ningún tipo de relación, no ayuda en la empresa, no ayuda en la política, y deberíamos establecer filtros en nuestra vida personal, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida política, porque esa gente nos come por dentro. Y eso es, como se dice en otro refrán español, esto es comida para hoy y hambre para mañana. Entonces, esto es lo importante, ¿verdad? Y esos filtros necesariamente implica no perder nuestra ingenuidad, nuestra credulidad es buena. El ser humano, por una buena razón, concede el beneficio de la verdad a la otra persona. No hubiéramos podido crear una sociedad, una civilización. O sea, no estoy diciendo, a partir de ahora ir mirando, yo nunca lo hago. Yo nunca espero que me vaya a encontrar un psicópata en la esquina. Ahora, si aparece lo detecto, eso sí.
porque llevo toda la vida. Si tengo con él una mínima interacción, tampoco creáis que lo veo y digo, mira, ahí va el psicópata. A ver, que tampoco hago eso. Tengo que tener una mínima interacción con él. Entonces, no perded vuestra credulidad, no perded vuestra ingenuidad. Pero si estáis en una situación que os atañe personalmente o socialmente, que sepáis, antes de que sea muy tarde, utilizar vuestros mecanismos de prevención. ¿Qué es antes de que sea muy tarde? Antes de que tenga poder sobre vosotros. Bueno, antes de pediros un aplauso para Vicente Garrido, recordaros que tenemos aquí el punto de venta, que aprovechando que está aquí el autor para que os firmen los ensayos que hayáis comprado, agradeceros una vez más que estéis con nosotros aquí y recordaros que el 12 de diciembre ya nos despedimos hasta 2025 con la gran Marta Sanz, que siempre es un lujo, está Rocío sonriendo, porque es un lujo escucharla. Os animo a que os acerquéis a formularle preguntas y sobre todo a preguntarle en torno a cuestiones muy, muy diferentes y singulares que ella trata en los íntimos. Ahora sí, un aplauso muy fuerte para Vicente.